Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Héctor Hernández Llamas, actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en bioestadística por la Universidad Johns Hopkins, ex coordinador del Seguro Popular de Salud. También Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y el doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de Salud y Bienestar de nosotros. Gracias, Héctor, Rafael y Andrés, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Héctor, ¿cómo termina esta administración federal en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué se avanzó? ¿Qué se mantiene igual que hace 6 años? ¿Qué se retrocedió en esta institución de seguridad social en nuestro país? ¿Qué es lo que encontramos en el IMSS, Héctor? Sin duda, el impacto que tuvo en la administración y la gestión del servicio de enfermedades y maternidad la pandemia tuvo múltiples y severas consecuencias en la provisión de servicios médicos al régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo han venido sorteando de manera exitosa después del pico de la pandemia, particularmente en los años ya del 23 y lo que va del año en curso. A la par, se puso a consideración o a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social la constitución del órgano público descentralizado llamado IMSS Bienestar, que ha significado pues una demanda de atención de los directivos del Seguro Social para poner en marcha este nuevo proveedor de servicios a la población, que no es la tradicionalmente atendida del apartado A del 123 por el régimen ordinario del Seguro Social. Esto ha significado sin duda un extraordinario esfuerzo para la directiva del Seguro Social, y veremos cuál es el curso que en los próximos meses y años tome este nuevo organismo público descentralizado, proveedor de servicios a los no derechohabientes de la seguridad social. Sí, Rafael Gual Cosío, la misma pregunta. ¿Qué avances tuvo el Seguro Social en este sexenio? ¿Qué retrocesos observa usted en el Seguro Social en este sexenio? Gracias, Juan Carlos. Un gusto saludarte igualmente, mi querido Héctor y Andrés. Qué gusto verlos, compartir en este foro. Mira, a ver, los retos son enormes. Ya lo mencionaba Héctor. O sea, el hecho de haber desaparecido el Seguro Popular primero, el INSABI, que fue el que sustituyó al Seguro Popular y que tampoco funcionó, pues representa un reto enorme para el Seguro Social. Zoé Robledo tiene una gran carga, pero dentro de todo, pues yo considero que la continuidad puede ser mejor que empezar de cero nuevamente, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado. Primero te digo con el INSABI, que duró 3 años y lo desaparecen, y ahora con el IMSS Bienestar, que ya mencionaba Héctor. Entonces, sí es un gran reto, ya lo comentaremos más adelante, cuáles serían los retos importantes para poder tener un abasto suficiente y efectivo para la población, o sea, y son muchos. Desde luego, esta carga del IMSS Bienestar, también a cargo de Zoé Robledo, pues habrá que verlo, ¿no? Acaban de nombrar a Alejandro Sbarch como el nuevo pues director de IMSS Bienestar. Ese es un tema interesante. Alejandro no es ajeno al sector salud y puede ser un buen avance, digamos, si realmente se quieren hacer las cosas bien. Ahí lo dejaría, Juan Carlos. Sí, Andrés, desde la perspectiva del derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace 6 años se le trataba mejor, hoy se le trata mejor que hace 6 años. ¿La atención ha mejorado para el derechohabiente?
Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto, Héctor, Rafael. Pues a ver, digamos, si hacemos un análisis de los últimos años, ha habido cambios importantísimos, temas coyunturales como la pandemia que demandaron el que se reconvirtieran muchísimos servicios, y el proceso de otra vez volver a la normalidad pues ha tomado pues varios años y puesto en pausa muchos de los procesos que traía el IMSS en el camino. Además se le suma la crisis del desabasto que de forma fue ajena al instituto, por decirlo así, que terminó llevándoselo entre las patas con una caída importante en sus porcentajes de surtimiento. Pero sin embargo vemos los últimos años con mejoras considerables en concreto en el tema de abasto y también en la programación de cirugías. Rezagos importantes, ¿no? Hay pues muchos rezagos que las y los derechohabientes sufren todos los días, ¿no? Sigue habiendo ahí un tema importante de amparos, ¿no? Que dejó también este proceso de la pandemia, del desabasto, cargas jurídicas fuertes dentro del instituto, y a eso hay que sumarle también que subió de manera muy importante el número de derechohabientes del instituto, ¿no? Fueron en estos últimos años son 7, 8 millones más de derechohabientes y no ha aumentado en esta misma proporción los recursos, es decir, el personal médico, la infraestructura. Hay un rezago también importante, el cual pues supone ventajas en el sentido de que más derechohabientes desde cierta perspectiva y en algunos casos son más ingresos, pero también pues son retos importantes para la operación y la demanda. Todos estamos hablando sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo cierra esta administración, cómo va a abrir la próxima administración federal. Estamos en Mega Noticias a Debate. Vamos a continuar con esta charla en 2 minutos. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Antes de continuar esta conversación sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, le cuento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha terminado de distribuir las diputaciones de representación proporcional, las diputaciones plurinominales y también las senadurías de partido. ¿Cómo va a quedar compuesto el próximo Congreso, a reserva de lo que decida en lo sucesivo el Tribunal Electoral? Mi compañero Jorge Chaparro ha cubierto esta sesión del Instituto Nacional Electoral y nos tiene los datos. Jorge, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Juan Carlos? Te saludo con gusto. Efectivamente, el Instituto Nacional Electoral pues ya concluyó con esta resolución en torno a lo que serán los diputados plurinominales de cada uno de los partidos políticos que mantienen el registro y también pues los escaños que habrán de ocupar en el Senado de la República. En este último caso, Morena tendrá 14 senadores por representación proporcional, por el principio plurinominal. El PAN tendrá 6, el PRI 4, el Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano 3 cada uno y el Partido del Trabajo 2 legisladores. Son la asignación que ha hecho el INE de estos 32 senadores plurinominales que, bueno, pues ya entrarán en funciones. De hecho, ya entregó las constancias a los representantes de los diferentes partidos políticos que les acreditan pues estos diputados y senadores por el principio de representación proporcional o plurinominales, como los conocemos. En este momento, la consejera presidenta del INE pues está ofreciendo una conferencia de medios donde ofrece detalles de lo que hemos visto a lo largo de esta jornada. Déjame te digo que, bueno, pues ha sido una jornada larga, ha sido una jornada donde vimos debate ríspido, de pronto muy técnico. Otras ocasiones trataron de hacerlo más digerible para la población porque no es fácil entender este principio de representación proporcional, pero pues lo que queda claro es que sí hay inconformidad de los consejeros porque la sobrerepresentación, es decir, reciben más legisladores de los que realmente votaron por cada uno de los partidos políticos, pero así está la ley, así se aplica y lo que dicen o el argumento que más esgrimieron es que así se ha hecho a lo largo de la historia y no había por qué cambiarlo de último minuto para impedir que Morena tuviera esta sobrerepresentación y por ello la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. No ocurrió así en el Senado le hacen falta 2, 3 legisladores para poder cambiar la Constitución a su antojo. Habrá que ver si el bloque de oposición se mantiene sólido y pues tratan de contener estos cambios o si veremos por ahí que alguno se enferma o simplemente se pasa del lado de Morena y ya le ofrece los votos que le hacen falta. Vamos a verlo en la próxima legislatura. Por lo pronto, Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy cerca de tenerla en el Senado de la República, obviamente en compañía de sus partidos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Juan Carlos. Sí, Jorge, ¿cómo votaron los consejeros en el caso de los diputados y senadores? Es decir, hubo una propuesta en el caso de Claudia Zavala de que las diputaciones federales y las senadurías se repartieran de una manera distinta. Obviamente, pues si ya se aprobó el proyecto original, significa que no prosperó la propuesta de Claudia Zavala. ¿Cuántos consejeros votaron a favor del proyecto original? Así es, este proyecto de Claudia Zavala proponía que se tomara en consideración no la votación nacional. La Constitución establece que cada partido podrá tener hasta un 8% de la votación nacional emitida, pero se refiere a su votación del partido, no la votación nacional en general. Ese es el término que se utiliza para asignar los diputados. Lo que dice la consejera Claudia Zavala es que se debería de tomar la votación del partido y sobre esa votación sacar un 8% y ese sería entonces sí el número de legisladores que tendría que tener por representación proporcional. Ahí bajaba considerablemente la cuota que tendría Morena, bueno, de hecho Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y beneficiaría a las minorías, que era el origen y espíritu de esta representación proporcional. No se aceptó, 7 consejeros votaron en contra o a favor del proyecto original y solamente 4 a favor de esta última propuesta. Esto también habla de que hay división al interior del Instituto Nacional Electoral. Ukip Espadas, la consejera Humphrey, están inconformes por la forma en que se asignan, pero dicen que son respetuosos de la Constitución y tienen que darle esta lectura literal a el mandamiento constitucional. En el caso de los senadores, la votación fue unánime, no hubo ninguna oposición a la forma en que se distribuyeron estos escaños y por ello, bueno, pues la discusión fue mucho más rápida. Ahí lo único que sí queda es el nombramiento de Javier Corral. Se pidió
porque el PAN así lo manifestó, que se investigara si había una orden de aprehensión o se había declarado ya a Javier Corral prófugo de la justicia, lo que impediría su toma de protesta como senador de Morena plurinominal. Esto pues no procedió tampoco, y lo que va a pasar es que Javier Corral se convertirá en senador de Morena sin ningún problema, y ya está pues la lista de todos los legisladores que van a tener que presentarse a partir del 1 de septiembre para iniciar la 66 legislatura. Juan Carlos. Sí, gracias Jorge por el reporte, estamos atentos al seguimiento de la información. Gracias, buenas tardes. Vamos a continuar con la conversación aquí en Mega Noticias Debate con Héctor Hernández Llamas, actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Bioestadística por la Universidad Johns Hopkins, ex coordinador del Seguro Popular. Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y el doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de Salud y Bienestar de nosotros. Ahorita nos comentaba Andrés que aumentó el número de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no en el mismo porcentaje los recursos hacia esta institución. Pero en términos generales, ¿cómo están las finanzas del IMSS en este momento, Héctor? Ese es un punto interesantísimo, y hay que distinguir cómo están las finanzas de los 3 seguros que cubre el régimen ordinario del instituto. En particular el de seguro de enfermedades y maternidad. Recordemos que recibe desde la época del Cedillato una aportación del Estado mexicano por conducto del gobierno federal, que es la denominada cuota social, que fue la homologación que se hizo con el sistema de protección social en salud y con el ISSSTE, y que pues con los cambios que se hicieron durante el régimen que está por terminar, se desbarató ese elemento de universalidad por excelencia. Todo mexicano o mexicana, por el hecho de serlo, recibía un apoyo para la atención a sus necesidades en materia de atención médica, no necesariamente de salud, enfatizo, de atención médica, que se brindaba, estuvieras o no asegurado en el apartado A, el B, o como lo hicimos para quienes no tenían seguridad social, y sigue siendo una porción enorme de los mexicanos y mexicanas que tienen esa carencia. Ahí están los datos del Coneval, creo que anda todavía del orden del 80 y tantos % a nivel nacional, quienes no tienen acceso a la seguridad social. No es competencia del IMSS de manera directa, pero sí es un asunto que la definición esta de quién tiene acceso por estar asalariado en el apartado A forma parte de la derechohabiencia del Seguro Popular, del Seguro Social. Lo que comenta Andrés es sumamente extraordinario. Sí ha crecido la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ¿cómo ha crecido? ¿Cuáles son los trabajadores y sus derechohabientes que forman parte del nuevo universo de derechohabientes del Seguro Social? Son salarios, a pesar del incremento del salario mínimo, son los salarios bases de cotización más bajos. Entonces la cotización promedio seguramente de patrones y trabajadores ha disminuido. Entonces hay un desfinanciamiento que tradicionalmente en el pasado entraba en los fondos de pensiones para cubrir el eterno déficit del seguro de enfermedades y maternidad, ha agobiado a las finanzas del Seguro Social en su conjunto. Y eso se refleja, entre otras cosas, pues en la reducción de los servicios, cancelación. Vemos con frecuencia, ya afortunadamente quizá un poco menos en el pasado reciente, por ejemplo, el acceso a personas con insuficiencia renal para los procesos de hemodiálisis, que les cerraron la clínica y ahora tienen que ir a 200 kilómetros cada 3 veces por semana. No hay manera. Y eso quiere decir que no tiene acceso real a los servicios de salud los propios derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me parece que, a reserva de ver las cifras con mayor detalle,
con una visión actuarial más estricta, hay un desfinanciamiento progresivo que el seguro de enfermedades y maternidad está presentando. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues haciendo más largas las listas de espera, dificultando el acceso real a los servicios de salud, aunque en el papel diga que tú tienes acceso a todo, en los hechos eso dista de ser real. Por otro lado, no todo es negativo. Desde el punto de vista de la creación del organismo público descentralizado IMSS Bienestar y el hecho de que su órgano de gobierno lo encabece el director general de salud, me parece que para la industria, Rafael, puede significar una visión más estable y de mediano y largo plazo para planificar y no año con año, como viene ocurriendo, la producción y adquisición de medicamentos por el sector público, retomando lo que se hacía muy bien por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que eran las famosas compras consolidadas. Lo que la industria requiere, y Rafael lo sabe mejor que nadie, es una visión de certeza para poder a mediano plazo, no al año con año a ver cuánto van a comprar, ir previendo el desarrollo de la industria nacional. Por último, aprovecho y enfatizo que me parece que esta es una oportunidad que el Estado y el gobierno federal tienen para fortalecer la industria farmacéutica de producción de medicamentos nacional. Aprovechémosla. Sí, ¿cómo está el surtimiento de recetas en el Seguro Social, Rafael? Mira, eso lo puede contestar mejor Andrés que yo. La verdad es que nosotros lo que estimamos es que hay una menor compra, y ya lo mencionaba Héctor, o sea, la verdad es que se requieren 4 meses de planeación para tener los medicamentos en tiempo y forma. Lo que hemos visto durante este sexenio es que las compras disminuyeron de lo que se compraba en 2018 en un 30%, o sea, 30% de medicamentos que no tenemos y que obviamente pues las largas que da el Seguro Social es eso, o sea, pues no te puedo atender, hubo momentos en que no había anestésicos, en fin, o sea, ese es el dato que tenemos duro, digamos, de lo que se compraba y lo que se dejó de comprar. Si se quiere tener un sistema de salud eficiente, pues se tiene que tener planeación, ese es fundamental, ya lo mencionaba Héctor, creo que vale la pena pensarlo de esa manera y espero que pues se dé esta situación. Tenemos complicaciones, que no es el Seguro Social quien va a comprar, sino Birmex, lo cual pues es un eslabón diferente al propio instituto, que es el consumidor de los medicamentos. Pero Andrés seguramente te podrá dar datos más fidedignos de cuántas recetas se surten y no en estas épocas, ¿no? Sí, Andrés, justamente, ¿cómo está el surtimiento de recetas en el IMSS? Pues mira, tuvo una caída importante 2021, 20 y 21, ¿no? Tocó fondo, pero se ha corregido, digamos, ya la segunda parte de 2023 y 2024, el porcentaje de surtimiento está arriba del 98%, ¿no? Un poco parecido a como estuvo en 2017, 2018, lo cual es una muy buena noticia. La cantidad de consultas, ¿no? Porque eso también fue algo que cayó, ¿no? Cayeron los porcentajes de surtimiento, pero también el número de recetas emitidas. Mucho de la pandemia, de la reconversión, etcétera, también ya se ha corregido. Y esto, si lo comparamos con los otros subsistemas o servicios de salud, pues vemos cómo el IMSS ha logrado reponerse mucho más rápido, ¿no? Que digamos, eso es una gran fortaleza que tiene el IMSS. En términos de, ¿no? Sumando un poco lo que decía Héctor, los retos financieros hacia el futuro, pues la viabilidad en términos no solamente de la atención, sino de las pensiones es un reto importante, que se habla de que tienen viabilidad, o eso es lo que reporta el IMSS hasta el 2037, si no me falla lo que reportan, pero hay que considerar que no solamente en el IMSS, sino en general en el sector salud, los costos cada día son más altos, ¿no? No solamente la inflación en general en salud tiende a ser mayor que en cualquier otra área, sino que la carga de la enfermedad, es decir, las personas ahora estamos
viviendo enfermos, ¿no? Muchos años, ¿no? Vivimos más, pero vivimos con ciertas enfermedades, y en México esta carga con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, son cargas fuertísimas que tendrían que venir acompañadas no solo del quehacer del IMSS, que tiene algunas acciones preventivas, pero no son suficientes, digamos que no necesariamente están solo en su cancha, sino que tendría que venir acompañada de estrategias pues que están en la cancha de lo que será ahora el Servicio Nacional de Salud Pública, y en la medida que no se fortalezca esto y se inyecte más presupuesto para la atención en todos los subsistemas, pues empezará a generar problemas, yo no te diría en el largo plazo, sino ya en el mediano plazo, porque ya la carga se está sintiendo mucho. Sí, ¿se miden las citas, Andrés? ¿Es posible saber cuántos días tarda una persona en obtener una cita con un especialista, por ejemplo, después de pasar con el médico familiar? El médico familiar pues relativamente reciben la cita rápido, es rápida la cita con el médico familiar, pero cuando se requiere una cita con un especialista, estas, ¿cuánto tiempo tardan? Mira, no tengo el dato exacto porque ha ido cambiando, pero sí se mide el tiempo en llegar al tratamiento final, ¿no? Digamos, en enfermedades particulares, ¿no? Digamos, en algunos cánceres y demás, temas de calidad desde que el paciente presenta síntomas a que recibe el tratamiento definitivo. También hay métricas importantes donde hay rezago, y no solamente en México, sino en el mundo, de algunas cirugías programadas, ¿no? Por ejemplo, cirugías de cadera, de vesícula, que son cirugías altamente demandadas y que representan cargas importantes en los servicios públicos de salud de cualquier país. El IMSS ha enfrentado retos muy importantes y estos rezagos crecieron considerablemente durante la pandemia y se han intentado acortar, pero todavía tenemos rezagos considerables, ¿no? Entonces sí, ese es un reto pues muy importante que se ve en el IMSS. Y un problema importantísimo, ¿no? Que no solamente se vive en el IMSS, sino en cualquier institución en México, es el tema de la inequidad, ¿no? No es lo mismo ser derechohabiente del IMSS y vivir en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, ¿no? Que ser derechohabiente del IMSS en alguna comunidad en Oaxaca o en Chiapas, en donde la cantidad de servicios, la calidad de los servicios no se compara, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos también bien importantes que enfrentará la nueva administración. ¿Sí creció en infraestructura el Seguro Social este sexenio, Héctor? Hasta donde yo tengo registro del régimen ordinario, sí creció poco. De lo que se ha hecho más énfasis es en la incorporación al nuevo organismo IMSS Bienestar de lo que eran los servicios descentralizados de salud pública en los estados, la mayoría de ellos que ya se han sumado a esta nueva forma de provisión de servicios de atención médica. Me parece que en eso hay un rezago y en algunos aspectos ya hacíamos el comentario sobre las unidades de hemodiálisis, pues se han ido recortando la capacidad de atención a los derechohabientes del instituto que requieren de ese tipo de servicios. Aprovecho y retomo un par de observaciones de lo que comentan Rafael y Andrés. El surtimiento de las recetas, vamos a ser generosos, supongamos que no hay intención de engaño, pero lo manipulo como yo quiera. Se sabe que en algunas instituciones públicas la instrucción viene de arriba y le dicen, deje usted de recetar esto. Ya Rafael apuntaba un dato duro, dice, las compras han disminuido, ahí está el dato, ha crecido el número de derechohabientes, ahí está el dato. No hay por qué suponer que la incidencia y prevalencia, sobre todo de padecimientos crónicos, haya disminuido. Simplemente se dice, no prescribe usted esto, y la contraparte está el dato de lo que la gente gasta de su bolsillo para obtener el servicio, la consulta o el medicamento que no se le fue surtido porque no se le prescribió en la institución de seguridad social. Entonces, pues sí, el dato dice, y bien señala, no hay por qué confiar de eso, el 98% de las recetas se surtieron, pues sí, pero ajustadas a
como dice en algunos casos en unas leyes de salud en los estados, así decía en la del Distrito Federal, usted tiene derecho a todo, siempre y cuando haya disponible. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre el seguro social en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate, ya en la parte final de este espacio. Estamos conversando con Héctor Hernández Llamas, con Rafael Gual Cosío, con Andrés Castañeda Prado. ¿Es posible saber con las condiciones en las que se encuentra ahorita el Instituto Mexicano del Seguro Social cuántos años de viabilidad financiera tienen? Los actuarios sacan estos datos. Se manejaba ahorita en la pieza que tenía una viabilidad de 14 años financieramente hablando, en las condiciones en que se encuentra en este momento. Pero ¿tiene viabilidad hacia el futuro financieramente hablando, Rafael, el Seguro Social? A manera de conclusión, en 2 minutos, por favor, Rafael. Sí, yo creo que sí. Perdón. Creo que sí, o sea, por lo pronto, digamos, en el mediano plazo, o sea, se menciona 2037, y eso ya lo mencionábamos, o sea, cada vez tiene más carga porque la población envejece, y obviamente, pues esto genera nuevas condiciones y nuevas cargas para el Seguro Social. Y lamentablemente el bono demográfico, pues lo estamos perdiendo. Hay menos jóvenes que puedan soportar esta situación, en fin, pero hasta 2037 tenemos entendido que habrá viabilidad, y pues obviamente también tendremos que modificar de alguna manera la aportación que se tiene, que tú sabes que es tripartita. Los patrones aportan la mayor proporción, el Seguro Social o el gobierno un poco y el trabajador menos, ¿no? Sí, o sea, todo dependerá de cómo se modifique el tema de las pensiones, en fin, hay muchas cosas que están en medio que pueden modificar la viabilidad del Seguro Social, pero en términos generales creo que si se apoya nuevamente a la iniciativa privada, que son los aportantes, pues se tendrá una mejor viabilidad para el Seguro Social. Sí, ¿qué hay que hacer, Andrés, para darle mayor viabilidad al IMSS? ¿Y qué hay que hacer en los próximos 6 años? A manera de conclusión, en 2 minutos, por favor, Andrés.
Creo que sí, bueno, a ver, es un reto enorme, ¿no? Y a eso se le suma que el IMSS también está acompañando el desarrollo, la implementación del IMSS Bienestar como organismo público descentralizado, ¿no? Que, pues mal que bien, se irán complementando de una u otra forma, ¿no? Que no se atiende en uno, se termina atendiendo el otro, ¿no? A grandes rasgos. Y lo que se tiene que hacer, bueno, es primero fortalecer la parte normativa, ¿no? Como se ha venido haciendo y ahí se ha apuntalado de manera importante, pero al final sí estamos hablando de una falta de recursos, ¿no? Mientras no se implementen, se inyecten más recursos a la salud en general al país, pues va a ser muy difícil que podamos mantener el ritmo, como ya lo decía Rafael, con el envejecimiento, con la carga de enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Entonces, este es algo que se tendría que hacer de manera importante. La otra es un reconocimiento y fortalecimiento al recurso humano, ¿no? Que también es algo que se ha ido rezagando, ¿no? Sabemos que hay un aumento en la precariedad laboral, ¿no? Los salarios de quienes trabajan en el sector salud, quienes están al día a día y que son el gasto más grande y la fuerza más grande del sector salud, pues se ha venido descuidando con el tiempo. Esta administración ha intentado fortalecer ese proceso, pero bueno, aún nos falta muchísimo y tendríamos que apuntalar de manera importante esa estrategia. Y en términos de acceso a los medicamentos, pues se necesita una política nacional farmacéutica que garantice esta continuidad, esta certeza que decía Héctor, que permita a la industria y a todo el sector acompañar, ¿no?, estos objetivos. Sí, la misma pregunta, Héctor, ¿qué hacer en esta administración que está por venir para darle mayor viabilidad al IMSS? En 2 minutos, por favor, Héctor. En primer lugar, hay que desagregar el análisis de viabilidad financiera dependiendo del tipo de seguro del que estamos hablando. Son 3. El que tiene que ver con riesgos de trabajo, no lo comento ahora. El de enfermedades y maternidad, que tiene un sistema de financiamiento que conocemos en el mundo de la actuarial y de la seguridad social, que en inglés le llaman pay as you go, paga conforme vas usando los servicios. Y el otro, que no dudo que sea financieramente viable hasta el 37, que es el tema de pensiones, que tiene un tratamiento total y absolutamente diferente. Tiene que ver incluso con modalidades diversas en las que uno puede optar por el reparto o por el ahorro individual. Hay que verlo por separado. El seguro de enfermedades y maternidad, me atrevo a asegurar que está desfinanciado y va a continuar desfinanciándose. Y eso se refleja, entre otras cosas, en el recorte en la provisión y la facilitación en el acceso a los servicios a los que tienen formalmente, al menos en el papel, derecho los trabajadores del apartado A del 123 y sus derechohabientes. La aportación media de patrones y trabajadores al seguro de enfermedades y maternidad en pesos reales, constantes, me atrevo a afirmar que está disminuyendo, y eso simplemente significa desfinanciamiento ya, que se refleja casi automáticamente en menores compras de insumos, medicamentos, entre otros, cierre de algunos servicios, cancelación de otros que están subcontratados, en fin, en seguro de enfermedades y maternidad hay que explorarlo en sí mismo, y mi hipótesis de trabajo es que está ya